La conciliación es una palabra ya que de tanto usarla ya hasta pierde un poco el sentido, pero la conciliación, lo primero es conciliar con uno mismo, o sea, qué objetivos tiene uno en la vida, cómo te gustaría morir. O sea, yo creo que el hecho de vivir tiene mucho que ver con cómo te gustaría dejar, o sea, tu legado. Y eso es lo primero. Una vez que has conciliado contigo, puedes conciliar con los demás. Hay una vertiente que es fundamental, que es el conocer. Para mí conocer, aprender constantemente es muy importante. Por lo tanto, en mi conciliación familiar, laboral y conmigo misma, siempre tengo que dejar un hueco para estar aprendiendo. Con la familia, fundamental, porque si hay una responsabilidad clara en este mundo, es si traes un hijo al mundo, pues tendrás que dejarlo a un nivel de adulto mínimo. Y por supuesto con el trabajo, tanto si es propio, o sea, si uno ha montado su empresa, como es mi caso, como si es ajeno, que también he trabajado por cuenta ajena, y si te contratan para algo, se supone, o sea, se entiende que lo vas a hacer lo mejor posible con todas tus capacidades. Sí, creo que es posible, pero creo también que cada día es un tema de reflexión diario. Yo al menos diariamente intento reflexionar. El sector en el que nosotros nos movemos, que es construcción e industria, está muy masculinizado. Yo siempre digo que es más fácil llegar a presidenta de gobierno que a peón de industria o de construcción. Y en este sentido, de hecho, hemos ido a algunos institutos a promocionar entre los mismos profesores que las mujeres pues, puedan entrar en este sector, pero a trabajar, que es además una labor muy bonita. Cuando eres diferente en aquello que te mueves, eso también es una gran ventaja. Es una gran ventaja. Entonces, el hecho de ser una mujer en un sector masculinizado, más que desventaja, yo lo vivo como ventaja. Y bien, tomarse las cosas con deportividad. Si vas intentando luchar por una bandera, sea esta la que sea, por justa que sea, mal asunto, porque te creas enemigos innecesarios. Pero si te tomas las cosas con sentido del humor, que eso creo que es absolutamente fundamental en la vida, entre otras cosas, para no creerse uno que es tan bueno como se puede pensar que es, sin sentido del humor, pues con esos ingredientes es más ventaja que inconveniente. Mi consejo en el sentido empresarial lo tengo muy claro, es ir al origen de los beneficios y de las pérdidas, porque es el mismo, en vez de ir a los resultados solo. O sea, normalmente se miran los resultados de una compañía y no se mira el origen de esos resultados, positivos y negativos, que es el mismo. ¿Cuál es el origen? Pues eso es muy complicado también. Yo también es un tema que me obligo a reflexionar a diario. Yo en un principio pensaba que, dado que hacemos trabajos de alto riesgo, nuestro origen de nuestros resultados positivos era todo el tema de seguridad laboral. Pero rascando, ahora creo que es el concepto de ser humano. Creo que ese es el origen de todos, de nuestros beneficios o nuestras pérdidas en las empresas. Somos un grupo de 5 empresas. Y en la vida es extrapolable. O sea, hay que saber cuál es el origen de nuestra fuerza, de nuestras energías, de nuestros... sabemos si vamos a ir allí si nos hace ilusión. Bueno, ¿cuál es el origen de esa ilusión? O sea, que el consejo sería eso, ir a buscar el origen y no los resultados. Siempre cuando viene una crisis se habla, vamos a prepararnos para que no haya una próxima. Eso no es así, o sea, el sistema capitalista precisamente es crisis, o sea, es ciclo. Entonces, las crisis son destrucciones creativas para volver a crear. Y eso, yo en la empresa, por ejemplo, almacén, o en casa, almacenemos tal cantidad de cosas inútiles, tal cantidad de cosas que ya obsoletas y que son un lastre, que sí que va bien de vez en cuando cambiar. De hecho, a veces hacemos una mudanza, no abrimos una caja en 6 meses y resulta que ni la hemos echado de menos, con lo cual esa caja no nos hacía tanta falta. Bueno, pues en general en la vida es eso. Por lo tanto, las crisis son necesarias en un sistema capitalista porque nos llenamos de procedimientos, de normas, de maneras de hacer que llega un momento en que aquello nos lastra de tal forma que necesitamos limpiar y volver. Entonces, ahora, de bueno nos trae, lo primero, que estamos en un momento en que solamente podemos ir a mejor. A ver, podemos bajar otro poco más, pero podemos ir a mejor. Cuando estamos en el buen momento de la crisis,
solamente podemos ir a peor, porque esa es una de las cosas. Y otra porque nos obliga a reflexionar. O sea, en esta crisis anterior, o sea, en la anterior época de bonanza decías, yo a veces me extrañaba y digo, pero bueno, ¿cómo es que no estamos pensando en esto y en esto y en esto que es tan evidente? Bueno, pues porque no hacía falta. Y ahora hace falta, y como hace falta nos ponemos, o sea, siempre respondemos a las exigencias. A ver, el liderazgo en general, yo distingo, hay muchos estudios, libros y cantidad de clasificaciones sobre el liderazgo, pero yo personalmente a mí me es útil dos tipos de liderazgo, el carismático, el que siempre entendemos como liderazgo, y el que no hace ruido. Entonces, liderar sin hacer ruido a mí me parece interesante y además es el más eficaz. Son esos equipos donde las cosas salen y no se sabe ni quién es el que está detrás. Bueno, pues ese que está detrás y que hace que ese equipo funcione, que la gente esté contenta, porque si no está contenta no va a salir, ese es el liderazgo sin hacer ruido. Hay un libro incluso que se llama así, Liderando sin hacer ruido. Y entonces las mujeres en muchos casos lideramos sin hacer ruido. Pues tal vez no siempre, y tampoco hay veces que sí es necesario un liderazgo carismático. O sea, si el barco entra en una tormenta, allí pues se tiene que saber claramente quién es el capitán del barco. Pero el resto de la travesía, el capitán está para servir al resto y que todo funcione bien. Entonces el liderazgo femenino pues tiene estas connotaciones en general que le hace ser más eficaz. Hemos editado este libro que dejo a la fundación, a Gima, este libro está escrito por mí. Ya veréis que son pequeñas reflexiones. Hay una parte que son reflexiones mías y otras de autores que yo he elegido. Aristóteles, por ejemplo. Y la gracia del libro es que lo ha pintado Bouchard. Bouchard es un pintor, si conocéis, ¿no? Es de la saga de Cuixart, Inovar, Tapias, y solamente quedan vivos Tapias y él. Él tiene 87 años, había sido decano de la Facultad de Bellas Artes y catedrático del color, y ahora es académico de la Academia de Sant Jordi de las Artes y de las Ciencias. Y me dijeron, imposible que te pinten estas cosas, porque jamás se había comprometido a nada más que el color con el color. O sea, el arte y un mensaje, por ejemplo, pues no. Y se lo presenté y me dijo que sea la primera, o sea que no fue. Muchísimas gracias.